En el podcast de hoy vamos a hablar de la diplomacia en Star Trek Discovery y todo aquello que tiene que ver con los enemigos que hemos visto durante toda la temporada. Los tolianos son considerados xenófobos por el alto mando vulcano en el siglo XXII y los tolianos eran una especie humanoide que prosperaba en temperaturas abrasadoras y rara vez viajaba lejos de su propio territorio. Los tolianos hicieron una excepción cuando asignaron varias naves para intentar robar una nave del siglo 31 con capacidad de viaje en el tiempo de la Enterprise, o sea, el Capitán Archer en el año 2150. Posiblemente trabajando para otra facción en la Guerra Fría temporal, los tolianos superaron a las naves celulares de los Sulibanes, pero no pudieron asegurar su presa. En el capítulo llamado Future Tense, según lo descrito por el Dr. Phlox del Universo Espejo, las estructuras corporales cristalinas de los tolianos que los tolianos poseían eran tanto masculinas como femeninas y podían actuar como transmisores naturales. Eso lo vimos en el capítulo In a Mirror Darkly. El primer Spock y la USS Enterprise se enfrentaron a la Asamblea Toliana a finales de la década de 1260 y aunque los tolianos presentaban un comportamiento abrasivo, estaban dispuestos a considerar acercamientos diplomáticos. Hasta cierto punto. Renombrados por su puntualidad, los tolianos castigaron el retraso de la Enterprise para completar la misión, capturándolos momentáneamente en una red de energía. Otro conflicto entre la Federación y los tolianos tuvo lugar en 2353. Y el padre de William Riker fue el único sobreviviente de una instalación de la flota estelar que los tolianos habían bombardeado. Las tensiones políticas se calmaron a principios de la década de 2370, ya que un embajador toliano estaba estacionado en la estación espacial Deep Space Nine y un observador toliano asistió a una conferencia en la Tierra. A finales de 2373, los tolianos acordaron un pacto de no agresión con el dominio. La presidenta Tirrina nos proporcionó una evaluación de su estado en el siglo 32, expresando preocupación de que la República Toliana pudiera ejercer influencia sobre una coalición de mundos más pequeños. Esto lo vimos en Red Directive. Su comentario puede verse como positivo, ya que la influencia de los tolianos era sin duda menos peligrosa que una invasión toliana. Los orionitas. En el siglo XXII, cuando la Enterprise del Capitán Archer estableció contacto directo con el sindicato de Orión, los Oriones ya habían adquirido una reputación desagradable por su actividad criminal y violenta. Regularmente secuestraban y esclavizaban pasajeros, de naves en tránsito, subastando sus prisioneros al mejor postor. Eso lo vimos en Borderland. Las suposiciones negativas de la Federación sobre los Oriones se mantuvieron constantes durante el siglo. El Capitán Pike enfrentó a otro corsario orionita a bordo de la Serene Squall y dudó de que los Oriones incluso tuvieran naves científicas cuando se cruzó con la USS Enterprise cerca de Clermont 8, finales del siglo XXIII, en esos viejos científicos. Es el famoso crossover entre Lower Decks y Extraños Nuevos Mundos. En el 2268, una orionita se hizo pasar por un andoriano e intentó obstaculizar la misión de Corridan en la Federación para que los contrabandistas orionitas pudieran seguir saqueando el planeta. Eso lo vimos en Journey to Babel. La relación entre los Oriones y las empresas criminales siguió hasta el siglo XXIV y se rumoreaba que el sindicato Orión estaba involucrado en la muerte de agentes de inteligencia de la flota estelar. En el 2374, la Federación envió al jefe O'Brien en una misión para infiltrarse en una organización. Aunque no se encontró con Oriones reales, O'Brien descubrió que el dominio había contratado al sindicato
para asesinar a un embajador Klingon y debilitar la alianza del Imperio con la Federación. Esto lo vimos en el capítulo Honor entre Hades. A pesar de la continua actividad del sindicato, muchos Oriones sirvieron en la flota estelar en la década de 2380, de Van Atendi, de las Cerritos. Incluso llevó a sus amigos Beckett Mariner y Telglin a Orión, donde observaron las tradiciones únicas de su mundo natal. Algo azul y algo robado. En algún momento, después de que el Gran Burn devastara la galaxia en el siglo 31, los Oriones se aislaron de los Andorianos, se aliaron con los Andorianos y formaron un nuevo sindicato, la Cadena Esmeralda. Bajo el liderazgo de Osyraa, la cadena sometió planetas para obtener recursos, operó intercambios mercantiles y se convirtió en un rival de la Federación. Una propuesta fallida para unir la cadena con la Federación condujo a un breve conflicto entre 1189, Osyraa fue asesinada y la Cadena Esmeralda colapsó. Para 3130 la Federación había fortalecido su posición en conversaciones con los andorianos para su regreso, bajo las lunas gemelas, y proporcionó otra pieza del rompecabezas en el siglo 31, ya que el capitán Rainer testificó que los Oriones estaban reagrupándose y podrían causar problemas potenciales para la Federación. Los promelianos. Lamentablemente para los promelianos, que lucharon contra los Mentals en una batalla que resultó en la extinción mutua de ambas sociedades en Aurelius IV, la trampa de Bobby, aunque desaparecieron alrededor del siglo XIV, mucho antes de la fundación de la Federación, y el legado de los promelianos perduró hasta la década de los 2360 y un poquito más allá. El capitán Picard, quien creía que alguna vez poseyó una maqueta de una nave promeliana, cuando era niño, comandó la USS Enterprise D mientras disponía a cartografiar las ruinas de la batalla fatídica que precipitó la desaparición de los promelianos. Se encontró un crucero de batalla promeliano en el sitio con sus motores de fusión de ciclo Lang intactos y un puente funcional, lo que indica que los promelianos construyeron su tecnología para perder. El equipo de la Enterprise D encontró un registro de video del capitán promeliano Galek Sar, quien elogió a su valiente tripulación y relató que su nave había encontrado asimiladores de acetona ocultos entre los restos de la batalla por los Menda. Los promelianos quedaron varados aquí debido al agotamiento de energía y murieron en sus puestos. Cuando la nave del capitán Picard cayó en la misma trampa, Geordi LaForge ideó una solución que los promelianos no habían utilizado: iniciar una breve ráfaga de los motores de impulso, desactivar los sistemas y permitir que el impulso llevara la nave a un lugar seguro. Una vez liberada la Enterprise D, Picard ordenó a Worf disparar contra el crucero de batalla promeliano, con la esperanza de que nadie más quedara atrapado. Sin embargo, este acto no borró a los promelianos de la memoria colectiva de la galaxia. En el siglo 32, la capitán Burnham y Saru visitaron una necrópolis promeliana en Omau mientras seguían una pista del Dr. Bellick, que había dejado allí durante la época de la Guerra del Dominio, bajo las lunas gemelas. Aunque la vista era pacífica, los promelianos diseñaron el cementerio con la autodefensa en mente, alimentando un sistema de seguridad de drones con un campo electromagnético. Dado que los Mentals también tenían predilección por las trampas, uno puede preguntarse si los promelianos se inspiraron en sus antiguos enemigos. Los Sekhenti o los Kenti son una civilización, los Kenti son una civilización con capacidad warp nativa del planeta Skent, en el cuadrante alfa. Están dirigidos por un gobernante conocido como el Autarca. Aunque no se les ha visto en pantalla, se sabe que lucharon en la última guerra Federación Skenti antes del mandato del capitán Benjamin Sisko en la USS Saratov, que concluyó en la batalla de Wolf 359 en 2367. La referencia a Sisko al último conflicto parece indicar que hubo más de una. En 2372, el embajador Krajewski envió al capitán Sisko
al espacio Skenty a bordo de la USS Defiant debido a rumores de golpe de estado que habían derrocado a la autarca en el mundo natal, Skenty. Sin embargo, todo fue una artimaña, ya que un cambiante había reemplazado al embajador y mentido sobre las tensiones fronterizas. El equipo de Sisko evitó por poco provocar un nuevo conflicto. El adversario. Más de 800 años después, la capitán Vernon señaló que los diplomáticos de la Federación necesitaban negociar el permiso para que la USS Discovery ingresara al espacio Skenty y buscara la siguiente pieza sobre la tecnología de los progenitores. Aunque la Federación y los Skenty eran entidades claramente separadas, el hecho de que mantuvieran un diálogo abierto mostraba progreso en sus relaciones políticas. Los Skenty otorgaron a la Discovery el derecho a visitar su espacio, donde encontraron un agujero de gusano hacia un bolsillo en el espacio interdimensional que contenía la ISS Enterprise a la derecha. Finalmente llegamos a los más peligrosos y a los adversarios principales de esta temporada, que fueron los Breen. La primera aparición. Es seguro decir que la naturaleza secreta de la destreza tecnológica y astucia en el campo de batalla de los Breen se exhibieron en las etapas finales de la Guerra del Dominio y sobrevivieron hasta el siglo 32. Los Breen casi inclinaron el conflicto en el siglo 24 a favor del dominio con sus armas de anulación de energía, y los acorazados masivos del Imperio Breen en el siglo 32 estaban equipados con tecnología igualmente efectiva para atravesar los escudos. El Imperio operaba sus propios intercambios, lo que quizás ponía en desacuerdo con la cadena Esmeralda. Aunque desestabilizaba por luchas internas por el trono, los Breen demostraron ser un enemigo mortal e impredecible para la Federación.